Buenas tardes, el día de hoy vamos a desarrollar un tema bastante interesante, como es la experiencia del empleado, comunicación interna y externa. Mi nombre es Patricia Alejandría y vamos a iniciar. Empezaremos de esta manera, ¿no? ¿Qué visualizamos? ¿Qué vemos, ¿no? En esas imágenes. Bien, por un lado evidenciamos pues la comunicación de las empresas, ¿no? Cómo se daba anteriormente, ¿no? Y por otro lado, ¿no? Evidenciamos la comunicación de las empresas, cómo se da en la actualidad, ¿no? Entonces, sin duda alguna ha habido pues una evolución en temas y en términos de comunicación, ¿no? Antes pues era indispensable la presencialidad para poder comunicarnos con otras personas, ¿no? Mientras que hoy en día no lo necesitamos tanto, ¿no? Nos comunicamos desde ámbitos pues bastante remotos, ¿no? Incluso entre países, ¿no? Y claramente ha habido este ámbito, o sea, desarrollado este ámbito pues de mejora en términos de comunicación. Bien, la comunicación interna en las empresas, ¿no? ¿Cómo es que funcionan hoy en día? Bien, la comunicación interna estratégica es capaz, pues, de aportar una propuesta de valor al empleado, dotando al propio empleado del protagonismo necesario para que se sienta, pues, un verdadero embajador de la marca. Los mejores prescriptores de una empresa son sus propios empleados. La comunicación interna dispone de aquellas herramientas que son imprescindibles, ¿no? Indispensables para la sostenibilidad de una organización y obviamente también de su crecimiento. La comunicación ya no es unidireccional, el feedback es constante y la participación es claramente habitual, ¿no? La gestión de la comunicación interna de una empresa siempre ha sido pues importante, ¿no? Sin embargo, en el ecosistema digital en el que se mueven millones de personas cada día, ya no solo es importante, sino que es vital para cualquier corporación. A esto se suma que tenemos y contamos en la actualidad pues con más canales, más medios y más soporte que conviene pues gestionar de forma correcta, ¿no? Una buena estrategia y un buen plan de acción permiten controlar las crisis y aprovechar las oportunidades que brinda pues herramientas como el Internet, que hoy por hoy son tan necesarias, ¿no? Aunque suene frío y crudo, sin Internet eh, no hacemos nada, estamos incomunicados, ¿no? Justamente el Internet que nos sirve tanto, ¿no? Como herramienta para multiplicar ese efecto de embajadores de marca, ¿no? La comunicación de una empresa es holística y también transversal. En este escenario, la comunicación interna es clave para cualquier compañía, ¿no? Sin duda alguna, es importante pues identificar, ¿no? Los tipos de comunicaciones que también vamos a tener de forma interna. ¿Por qué? Porque es importante la comunicación. Se podría suponer de repente son pues temas como que muy irrelevantes. Sin embargo, la comunicación es la base de todo relacionamiento en temas tanto organizacionales como también fuera de ellos. La comunicación en la actualidad, ¿cómo es, no? Nos hemos chocado con escenarios como, por ejemplo, ¿no? El que tenemos en el lado izquierdo, ¿no? Te he mandado un mail, te he escrito por la intranet y te he mencionado en Twitter, ¿no? Y aún no me has dicho nada, aún no me has contestado, ¿no? Entonces, el otro colaborador indica, ¿no? Espera, te estoy respondiendo por WhatsApp. Sin duda alguna, hoy los diversos canales y los diversos medios justamente nos proporcionan, ¿no? Este sinfín, ¿no? De oportunidades, así como también de herramientas para que esa comunicación sea pues bidireccional, ¿no? Claramente apueste por este feedback, ¿no? Por esta retroalimentación que es tan necesaria en términos organizacionales. Entonces, hoy por hoy apuntamos hacia aquella red social corporativa, ¿no? Que claramente las organizaciones pues cada día alimentan y mejoran esas herramientas que nos proporcione este tipo de relacionamiento. El capital humano, sin duda alguna, es el valor en alza de las corporaciones pues, empresariales, ¿no? En un ecosistema empresarial basado en la tecnología y en la innovación, la mente humana aún no ha encontrado sustituto.
El talento y la creatividad cotizan fuerte, porque son el valor añadido que permiten pues a las empresas diferenciarse y ser cada vez más competitivas. En un marco así, las compañías se afanan por optimizar su comunicación pues estratégica, pero orientado hacia un ámbito global, ¿no? Cuando hablamos de organizaciones, ya no solamente pensamos en aquella organización local, ¿no? Sino tenemos que identificarlo dentro de un ámbito que va mucho más allá. Por ejemplo, cuando surgen las empresas, no solamente estamos pensando pues en venderle a, de repente a los consumidores de ese lugar, sino ir de repente regionalmente, nacional, internacional. ¿Por qué no? ¿No? Bien, entonces el alma de la empresa es justamente su equipo humano. Por eso es fundamental utilizar la comunicación interna para crear pues un sentimiento de pertenencia, de compromiso y motivación, ¿no? Todo ello claramente permitirá pues mejorar el ambiente laboral y también la productividad, ¿no? Entonces, estamos frente a un escenario donde hay tantos canales para poder comunicarnos que ya no es excusa, ¿no? Si no me contestas el correo, está el teléfono, si no está el teléfono, está el WhatsApp, si no las conferencias, etcétera. Gozamos de tantos privilegios como antes quizás no se veía, ¿no? Para claramente poder comunicarnos. Las organizaciones pues se han visto en la necesidad de reinventarse para conectar también con su público, dada la inmediatez que suponen las nuevas tecnologías. Las empresas ahora cada vez son más dinámicas, más accesibles, más comunicativas, ¿no? Lo que marca un cambio en sus estructuras y en la forma de ser concebidas. Si bien es cierto, hoy se establecen pues canales, ¿no? Que definitivamente marcan la diferencia en el ámbito de comunicación interna, también hay canales, ¿no? De comunicación externa, ¿no? Ya eso justamente apunta el hecho de que hoy en día, ¿no? El cliente, el usuario final, se hace cada vez más demandante, quiere estar más enterado, ¿no? De los productos, de las disposiciones, de las mejoras, de todo, ¿no? Para poder gozar justamente y enmarcarse dentro de este ámbito de poder elegir bien, ¿no? Bien. La comunicación corporativa. Es necesario apostar por la comunicación bidireccional, generar conversación con clientes y la sociedad en general. Y de este modo, pues construir relaciones de auténtica confianza, ¿no? Es primordial establecer pues una comunicación horizontal, donde las informaciones no tengan barreras que obstaculicen pues el diálogo entre el personal y sus superiores, ¿no? Recordemos que cómo era pues antes querer hablar con un superior era pues algo titánico, ¿no? Una tarea titánica, ¿no? Teníamos que escalar al jefe, al otro jefe, y no había cuándo llegar a la cabeza del la organización. Hoy se habla pues de esto, este liderazgo, ¿no? Más, más plano, más transversal, ¿no? Entonces, la comunicación corporativa, que engloba pues justamente aquel conjunto de acciones que son necesarias para dar a conocer la actividad de la organización y en especial para satisfacer pues la demanda de aquello que los distinga, ¿no? De determinado público. A diferencia de épocas anteriores, donde la comunicación era unidireccional y plana, en la actual gestión empresarial, la comunicación es interactiva y establece pues un sistema comunicativo, bidireccional, que claramente aporta información valiosa para ambas partes, ¿no? Hoy en día, la organización desarrolla una estrategia de comunicación basada tanto en el ámbito interno como también en el ámbito externo de la empresa. En este sentido, es de vital importancia diseñar pues acciones que correspondan a las necesidades específicas de la empresa y del público al cual se dirigen los mensajes, ¿no? Sabemos que hay distinto público y hay distintas formas de también llegar a ellos, ¿no? A nivel interno, las empresas pues trabajan en reforzar aquella filosofía corporativa que es la concepción global de la organización, ¿no? Establecida claramente por los altos directivos. A partir de esta se crea justamente esa cultura organizacional
que pauta cómo hacer pues las cosas tomando en cuenta los valores y las creencias. Hemos de recordar algo muy importante. Para que realmente sea efectiva, para que realmente esta comunicación corporativa se dé de la mejor manera y claramente rinda frutos, ¿no? Esto tiene que marcarse dentro del ámbito de la cultura organizacional. Una empresa que apuesta por un feedback constante, un feedback continuo, ¿no? Claramente que cualquier iniciativa, ¿no? Fluya más bien como algo constructivo, ¿no? En vez de destructivo, ¿no? En la medida que se enmarque en esa situación, pues claramente esta comunicación se va a ver más fluida, ¿no? Y va a sumar mucho más a las actividades que se realicen. Cosa contraria pasa, por ejemplo, si algún colaborador, ¿no? Me da su parecer, me da su opinión y yo lo tomo a mal, ¿no? Pasaría todo lo contrario, es ahí donde más bien va a existir este quiebre. Hoy por hoy tenemos empresas que en su mayoría son responsables, ¿no? Se encuentran dentro de ese ámbito de responsabilidad donde ven, ¿no? El aporte de un colaborador como una suma, ¿no? Como un valor agregado. Porque recordemos que los empleados o los colaboradores son los que están dando la cara, ¿no? A los usuarios finales, ¿no? O a nuestros clientes finales. Entonces, aquellos colaboradores son los que tienen esa información incluso de primera mano, ¿no? Entonces, estas formas en las que antes se manejaba, ¿no? El tema de la comunicación corporativa, donde definitivamente era pues un ámbito muy cerrado, donde no se permitía siquiera alguna sugerencia, ya está siendo desterrado, ¿no? Hoy las empresas requieren mucha más información de los propios trabajadores, ¿no? Que son los que están pues en la línea de batalla. Bien, tenemos entonces para este abordaje en el tema de comunicación, que la comunicación también se basa en estrategias, ¿no? Tenemos la comunicación de una marca y la comunicación también online, ¿no? En base a la comunicación de una marca, ¿no? Nos habla de aquella entidad, ¿no? Que se ha formado, ¿no? Aquella marca pues sólida. Y hablar de una identidad de marca sólida no es solo un logotipo, no es solo un eslogan impactante. En realidad son las personas que trabajan por el negocio, sus valores, sus fortalezas, la experiencia, las que consiguen justamente captar la atención de la audiencia y ocupar un lugar en la mente de los usuarios finales. Hay, sin duda alguna, muchas empresas que, por ejemplo, no necesitan estar publicitando de una forma constante porque su marca sola vende, ¿no? No necesito estar, pues, a cada momento en las publicidades de los medios de comunicación, porque de tan solo, ¿no? Escuchar su marca, ya sabemos de qué tipo de empresa estamos hablando, ¿no? Entonces, sin duda alguna, ¿no? Muchos expertos, en base a los estudios realizados, ¿no? Indican pues que es de vital importancia las estrategias de comunicación para la marca, ¿no? Justamente porque permite contribuir, ¿no? Con esta presencia sólida, ¿no? En el ámbito organizacional. Y lo que busca esta empresa, que claramente pues tiene una comunicación de marca, es atender de forma efectiva las necesidades de los clientes, desarrollar una estrategia de comunicación convincente que permita mantenerla. Un ejemplo de esto, ¿no? De esa comunicación de marca que incluso ni siquiera necesita ser publicitada, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, marcas como Audi, ¿no? En el caso de Audi, ¿necesitamos estar viendo frecuentemente alguna publicidad? Para nada, ¿no? ¿De quién salen marcas o publicidad? ¿De qué marcas salen? Otro tipo de marcas, pero de Audi casi ni se ve. Pero de tan solo escuchar la marca ya sabemos de quién estamos hablando, ¿no? ¿Por qué? Porque su mismo personal ha formado esa marca, ¿no? Las mismas actividades que realizan, ¿no? El mismo liderazgo que profesan, ¿no? Entonces hay marcas que no necesitan pues estar
a cada momento siendo publicitadas. Hay zapatillas, por ejemplo, que tampoco necesitan estar siendo publicitadas, pero que sabemos que son muy buenas, que existen en el mercado, que son duraderas, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque sus mismos colaboradores también han sumado, ¿no? En este ámbito, pues, justamente de calar en la mente del consumidor, ¿no? Entonces, sin duda alguna, hay estrategias de comunicación que sí necesitan de un boca a boca permanente, pero en este caso, la comunicación de marca, no. Tenemos justamente otra estrategia que es basada en la comunicación online. Las estrategias de comunicación online son rentables, puesto que con una inversión mucho menor en cualquier tipo de estrategia de comunicación tradicional, se puede lograr un alcance mucho mayor, algo que incide claramente en los resultados. En la actualidad existe pues una variedad de herramientas, tanto gratuitas como pagas, que permiten explotar todo el potencial de las estrategias de comunicación en el entorno online. En esta área, la inteligencia pues, artificial, el aprendizaje automático, la computación cognitiva, están abriendo nuevas vías para optimizar las comunicaciones, ¿no? Un campo que solo es apto para empresas lo suficientemente maduras digitalmente y que buscan pues incorporar nuevas capacidades en sus estrategias de comunicación. Entonces, hablamos de que en el caso puntual de la comunicación online, tiene una mayor llegada, ¿no?, a un público y a su vez también es más cómoda, es más rentable, ¿no? ¿Cuáles son aquellos medios y canales para la comunicación pues interna corporativa, ¿no? Sin duda alguna, hoy tenemos una amplia variedad, ¿no? Para poder llegar a este cliente interno, a mis empleados, a mis colaboradores, ¿no? Y hoy por hoy, ¿no? Gozamos de estas herramientas. Tenemos, por ejemplo, las reuniones, ¿no? Hoy dadas y vistas desde plataformas, pues, digitales, ¿no? En vista de esta realidad en la que no podemos juntarnos, ¿no? Pero estas reuniones, pues, se dan, ¿no? En herramientas como Meet, como Zoom, como Microsoft Teams, etcétera, ¿no? Hay, en realidad, tantas herramientas que hoy han salido, ¿no? Y esto es, ¿no? Que hay muchos más, pero que hoy poco a poco también estamos abordando el uso de ellas, ¿no? Cuando empezó la pandemia, como que no aterrizábamos de repente en muchas de estas estrategias, no sabíamos ni siquiera cómo usarlo. Hoy por hoy se ha vuelto esa necesidad, porque en base a ellas justamente se hacen las capacitaciones, las reuniones de trabajo, ¿no? Y muchas otras actividades. Tenemos también la intranet, que ya desde hace varios años, ¿no? Es una de las herramientas más usadas justamente para términos pues, de comunicación empresarial y claramente promueve esta interactividad, promueve ese dinamismo, ¿no? En cuanto a proporcionar información y provee justamente a los colaboradores de este sentimiento pues corporativo, ¿no? De este sentido de pertenencia, ¿no? Tenemos los mails, que sin duda alguna es una de las estrategias o de los canales de comunicación pues, más usados, ¿no? Se usan claramente de forma diaria para gestionar diversas tareas, ¿no? Y comunicar también diversos procesos, ¿no? Tenemos también los eventos sociales, ¿no? Momento que permite establecer justamente relaciones sociales entre compañeros, ¿no? De diferentes áreas, ¿no? Y hoy en día, por ejemplo, este tema de los eventos sociales también se hacen en plataformas pues digitales, ¿no? Tenemos los chats internos, ¿no? Pueden venir, por ejemplo, dentro de la intranet, como también se puede hacer uso pues en estos grupos de WhatsApp, ¿no? Ya lo hemos visto. Entonces, justamente permite agilizar ese traspaso de información entre compañeros y entre equipos de trabajo, ¿no? Tenemos las redes sociales corporativas. Cada vez más empresas pues están completando sus procesos de digitalización, implementando redes sociales corporativas y grupos dentro de las mismas, ¿no? En ellas el intercambio de información entre la empresa y los empleados se da de una manera bastante fluida, bastante continua, ¿no? Bastante permanente. Entonces, ya vamos viendo que aquí, por ejemplo, estamos abordando 6 canales.
Sin embargo, tenemos también otros más, como son pues las videoconferencias, ¿no? Que es una de las herramientas, en realidad ya de las tantas. Tenemos los blogs o revistas, también hay esta especie de noticias corporativas, ¿no? Donde se dan incluso respuestas a múltiples preguntas, ¿no? Que se configuren en este entorno de trabajo, ¿no? Abordan muchos temas, ¿no? Tenemos los buzones de sugerencia, que también son, se enmarcan dentro de estos canales de comunicación, donde claramente pues permite, ¿no?, esta comunicación que el empleado, lógicamente, quiere tener, ¿no?, con algún jefe, con algún líder, ¿no?, con algún directivo, y muchas de esta comunicación incluso quieren que se haga de forma anónima, ¿no? Los comunicados por escrito, ¿no? La comunicación interna por medios escritos está pues un poco en desuso, ¿no? Como que ahora el tema de los mails, ¿no?, ayuda bastante para que sea una comunicación mucho más rápida, mucho más fluida, pero pues el tema de la comunicación escrita no deja de ser tampoco un canal, ¿no?, de comunicación. Tenemos la televisión corporativa, ¿no? Existen empresas, ¿no?, que tienen sus canales de televisión, pero solamente a un ámbito pues corporativo, ¿no? El teléfono, que al igual que los mails, al igual que los chats, es el medio tradicional, ¿no? El más usado o de uso más inmediato, ¿no?, que permite pues establecer un contacto con la persona con la que uno se quiere comunicar de forma bastante rápida, ¿no? Incluso hoy en día ya los teléfonos no solamente son esa herramienta de llamada, ¿no? Permiten localizaciones en GPS, permiten pues enviar correos, tienen múltiples aplicaciones, ¿no? Entonces, una buena comunicación interna, ¿qué nos proporciona, no? Nos proporciona aquella mejora, ¿no?, en base al sentimiento pues de pertenencia con el equipo de trabajo, propicia la aparición de ideas para la optimización de las diferentes funciones, motiva justamente aquellas relaciones interpersonales, ¿no?, que se dan en grupo o en equipo, establece pues los valores corporativos y le dan un alcance más global, ¿no? Estamos hablando de un empleado satisfecho que claramente va a comunicar esa sensación al exterior, ¿no? En cuanto un colaborador o un empleado goce de aquella información que de repente necesite de forma instantánea, de forma inmediata, ¿no?, la misma información de repente va a ser trasladada al usuario final. En muchas ocasiones nos ha pasado que estamos pues en un área, le preguntamos a otra área sobre algún proceso, ¿no?, teniendo al cliente delante de nosotros, y la otra área se demora mucho tiempo en respondernos, ¿no? Entonces, ¿sobre quién influye justamente esta información tardía, ¿no? O este procesamiento tardío de información? Sobre el cliente final, ¿no? Entonces, en la medida que exista pues este nivel de comunicación fluido, ¿no?, entre áreas, entre la parte interna, ¿no?, de la organización, esto se va a ver pues trasladado al ámbito externo. Permite también el ahorro de tiempos y de recursos. Sin duda alguna, enviar pues un mail es mucho más rápido que escribir una carta, hasta enviarla, dejarla, muchísimo más rápido, ¿no? Un mensaje por WhatsApp, incluso hasta un audio, ¿no? Sin tener necesariamente que escribir, un audio también. Entonces proporciona un ahorro de tiempo bastante significativo. Facilita la mejora de los resultados corporativos, sin duda alguna, ¿no? ¿Qué hubiese sido de nosotros, por ejemplo, si no contáramos pues con estos canales, ¿no? Y en medio de esta pandemia no hubiésemos podido apostar por seguir trabajando en entornos remotos, ¿no? Bien, tenemos entonces una buena estrategia de comunicación. ¿Cómo lograr que una estrategia comunicativa sea eficaz e impactante? ¿Qué aspectos se deben tener en cuenta? Pues bien, una estrategia de comunicación ganadora comienza con un compromiso con la innovación y la mejora continua. Y a eso vuelvo, ¿no? Y traigo nuevamente la pregunta: ¿qué hubiese sido de nosotros si no hubiésemos abordado el ámbito del trabajo remoto?
¿no? ¿Qué hubiese sido de las empresas si no hubiesen contado de repente con la infraestructura adecuada para desempeñar su trabajo en este nuevo ámbito, ¿no? De nueva normalidad, donde el trabajar de forma separada, ¿no? Va a ser incluso una de las formas de trabajo adoptadas por muchas empresas, ¿no? Volver a trabajar de forma presencial ya se hace un tanto difícil, ¿no? Entonces, sin duda alguna, la estrategia de comunicación que se lanza pues como ganadora es adoptar, ¿no? Aquel compromiso. Recordemos que al inicio pues de la pandemia había mucha resistencia al cambio en cuanto al ámbito de adoptar, ¿no? El uso de estas nuevas herramientas, ¿no? Como que no se quería, como que existía de repente, o alguien guardaba la esperanza de rápidamente retornar al trabajo pues presencial, y bueno, ya estamos casi un año en esto y difícilmente va a ser así, ¿no? Entonces, sin duda alguna, hoy pues apostamos, ¿no? A considerar el hecho de que el trabajo remoto, ¿no? Enmarcándonos dentro del ámbito incluso freelance, va a ser ya la constante, ¿no? Frente a adoptar estas herramientas y estas buenas estrategias de comunicación. La comunicación corporativa en redes sociales. ¿Qué tan importantes son las redes sociales frente al ámbito de comunicación? ¿No? Una red social es una pues oportunidad para obtener un feedback rápido de la audiencia. Los navegantes pueden transformar sus respuestas en información. ¿Y a qué empresas no les ha pasado? ¿No? Por ejemplo, vamos a ir al tema de los medios de comunicación escritos, ¿no? Los periódicos. Ya venían, ¿no? Adoptando pues este tema de proveer, ¿no? De información a su público por medios digitales. Esto se agudizó más con el tema de la pandemia. Claramente, hoy en día es un tanto difícil recurrir pues a el tema de comprar, por ejemplo, un periódico, ¿no? Porque el tan solo hecho de saber que vamos a coger algo que nos puede contaminar ya nos limita, ¿no? Lo mismo ha pasado, ¿no? Con las tiendas por departamento, ¿no? De un momento a otro tuvieron que verse inmersas en la venta por delivery o la venta digital. Pues bien, toda la audiencia vierte justamente en las redes sociales su parecer, sus opiniones, y de las redes sociales podemos obtener información que es claramente relevante para medir, ¿no? La temperatura, ¿no? De cómo va el cliente frente a nuestro producto, frente a nuestro servicio. Entonces, hoy en día, por ejemplo, ya se estipulan incluso en el ámbito pues, de los medios escritos las suscripciones digitales, ¿no? ¿Por qué? Porque ven pues que cada día, ¿no? Las personas apuestan más por el tema de redes sociales. Ahora, ¿cómo es que apostaron por este tema de las redes sociales, de ver de repente noticias por redes sociales y ya no desde el ámbito escrito? Pues claramente, ¿no? Toda la información que se vierte, los suscriptores o los clientes finales, pues tienen, ¿no? Que trasladar, ¿no? Esta información, ¿no? A las empresas, ¿no? ¿Cómo lo trasladan? Justamente por las redes sociales, ¿no? Entonces, cuando se dio este tema del delivery, hubieron muchas quejas, ¿no? Recordarán ustedes por el mes de julio, en las tiendas por departamento, donde todo escaseaba, ¿no? Se pedía de repente un producto y llegaba otro, o se pedían productos y llegaban incompletos, ¿no? O llegaban en mal estado, ¿no? Entonces, las redes sociales permiten justamente hacer esa evaluación y conseguir información importante, ¿no? Que claramente nos orienta a evaluar, ¿no? Incluso la nueva demanda, ¿no? Que hoy tienen los usuarios finales, ¿no? Claramente han cambiado incluso sus requerimientos, han cambiado la forma de consumo, ¿no? Antes de repente en términos pues de jabón, lejía, ¿no? Productos de limpieza era pues bajo. Ahora la forma de consumo claramente se ha visto afectada porque ahora se compra más,
¿no? Entonces las redes sociales nos proveen de esa información que claramente afecta al ámbito corporativo, ¿no? Afecta el tema de las actividades, de los procesos, ¿no? Incluso muchos de ellos han tenido que cambiarse, ¿no? Porque es importante también abordar qué es lo que piensa el usuario final, ¿no? Bien, efectos de la mala comunicación. Creo que es bien sabido por todos, ¿no? ¿Cuáles son aquellos efectos que nos traslada una mala comunicación, ¿no? La productividad, pues, de las organizaciones baja, muchas áreas se ven afectadas, el bienestar emocional también de los colaboradores también influye, ¿no? Aquí no nos ha tocado, ¿no? Creo que a todos en algún momento nos ha tocado, pues, trabajar con personas que no se dejan entender, con personas que no comunican mucho, ¿no? Con personas que no trasladan a tiempo, ¿no? La información para poder abordarlo de la mejor manera, ¿no? Que hablan al final, ¿no? Y es que trabajar pues con equipos humanos es complejo también, ¿no? Hay a veces esta especie de enredos, ¿no? Como lo muestra la imagen, ¿no? Y eso claramente no ayuda en términos de comunicación. Sobre todo si se da en el ámbito organizacional, donde trabajamos con personas que muchas veces no conocemos, ¿no? Y que claramente, pues, influye, ¿no? El comportamiento que tengan influye, ¿no? En el desarrollo y en la productividad de las organizaciones. Para ver si nosotros, o para identificar si nosotros tenemos una buena comunicación interna, sería importante hacernos 4 preguntas. ¿Tienes un equipo directivo creíble, cercano, con una buena puesta en escena que habla el lenguaje de sus empleados y es sensible a sus preocupaciones? Está demostrado que la falta de empatía en las corporaciones o en las organizaciones no proporciona un buen clima laboral. De ser así, ¿no? Obviamente la comunicación tampoco va a ser fluida, ¿no? Entonces es importante que claramente mantengamos, ¿no? Ese relacionamiento tanto por las actividades que se realizan en la empresa como también lo que está influyendo en el entorno del colaborador. De vez en cuando es importante también preocuparse por lo que le está pasando a esos empleados, por ejemplo, los que trabajan de forma remota, muchas veces no han tenido el espacio para desarrollar pues sus funciones, ¿no? Porque en casa es complicado, hay mucha bulla, no es casa propia, de repente es un hogar muy pequeño. Entonces, las interferencias y las interrupciones han sido pan de cada día en las reuniones, ¿no? Lo hemos visto por televisión, incluso, ¿no? Un periodista, por ejemplo, que estaba pues dando la noticia desde su casa, vemos que por detrás ingresan sus 2 niños, ¿no? Entonces, el tema de privacidad pues se vio claramente influenciado, ¿no? Porque no se podía abordar de repente mucha privacidad para desarrollar entornos de trabajo en lugares tan pequeños, ¿no? ¿Comunican los miembros del equipo directivo las mismas ideas de fondo a los miembros de sus áreas funcionales? Y aquí pensamos, ¿no? ¿Las personas que integran los equipos están en clara relación con los objetivos de la empresa? ¿Están en clara relación con los objetivos organizacionales? Porque en un equipo de trabajo podemos tener pues distintas opiniones, pero no necesariamente esas opiniones nos alejan del objetivo real, ¿no? De las organizaciones. Entonces, ¿realmente estamos tan comunicados y mantenemos las ideas de fondo o no? ¿No? Tercera pregunta, ¿se tiene asumido en el equipo directivo que una de sus tareas más importantes es comunicar a sus empleados el proyecto de futuro? ¿Se tiene asumido eso realmente? ¿No? Muchas de las empresas emprenden proyectos, emprenden actividades, cambios de procesos, pero no comunican a sus colaboradores lo que se pretende hacer ni qué objetivo se quiere lograr, ¿no? O sea, yo cambio todo esto, pero no comunico al actor principal, porque el colaborador es el primero, ¿no? Es el que está en la cancha de juego. Entonces, es imposible que yo pueda implementar nuevas mejoras, nuevos cambios y no comunicarle al jugador que está en la cancha,
¿no? Entonces, hay que involucrar, ¿no?, a aquellos colaboradores para que también asuman, ¿no?, ese sentido de pertenencia con las organizaciones. Y como cuarta pregunta tenemos, ¿serían capaces la mayor parte de los empleados de repetir el contenido del proyecto de futuro con una cierta exactitud? ¿Qué pasa con los trabajos que se vienen realizando? ¿Realmente es posible volver a contar, ¿no?, con el mismo contenido, volver a contar con los mismos participantes? ¿O son personas que no generaron, ¿no?, este sentido de pertenencia con la organización, ¿no? Lo hicieron porque, bueno, no me quedó de otra. O realmente son personas que están 100% comprometidas, ¿no? Entonces, habría mucho que evaluar para ver si se cuenta realmente con una comunicación interna que sea favorable y óptima, ¿no? Que finalmente es lo que determina todo el relacionamiento de la empresa. Bien. Bien, es pues inevitable mencionar las herramientas de las que viene haciendo uso grandes corporaciones, ¿no? Se han creado hoy en día pues muchas apps, muchas herramientas que sin duda alguna contribuyen para medir pues cómo va la comunicación interna con los colaboradores. Hapidonia es una herramienta de comunicación interna idónea para retener el talento. Esta app está pensada para mejorar la comunicación interna en organizaciones con cierto volumen de trabajadores, que pueden estar pues ubicados en diferentes centros de trabajo y que no todos tienen acceso a un ordenador durante su jornada laboral. Se trata aproximadamente, ¿no?, más o menos de un software, ¿no?, de comunicación pues interna que cohesiona al equipo de usuarios, pudiendo medir su estado de ánimo y su actividad emocional. De aquí justamente que se enmarca dentro de lo que se refiere al ecosistema digital de las organizaciones felices, ¿no? A ver, el tema de comunicación va íntimamente relacionado al tema de clima laboral, ¿no? Entonces, un trabajador, un colaborador que constantemente mantiene una comunicación fluida es porque mantiene un buen clima laboral, ¿no? Es un poco ilógico pensar que hay un buen clima laboral donde no hay o donde no se gestiona una buena comunicación interna. Entonces, estas apps, ¿no?, o estas herramientas justamente se crean para poder pues evaluar de una forma bastante rápida. Ahora, la pregunta también es, ¿no? Hay herramientas que gestionan grandes volúmenes, ¿no?, de colaboradores dentro de una organización, ¿no? Y es que es bastante difícil, ¿no?, poder, pues, llevar, por ejemplo, en estas empresas que son, pues, multinacionales, transnacionales, que manejan miles de empleados, ¿no? Como ya sabemos, por ejemplo, los gigantes tecnológicos justamente manejan esa cantidad de data en términos de empleados. Entonces, estar evaluando uno a uno sería, pues, una tarea titánica, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta app, ¿no? ¿Qué podemos hacer con esta app? Con esta app se puede gestionar, pues, personas, ¿no? Puede canalizar la comunicación interna a través de distintas herramientas, como puede ser, pues, el móvil incluso, ¿no? Eh, También fomenta la innovación dentro de la propia empresa, digitaliza el buzón de sugerencias, ¿no? Que es una parte que también no pierde relevancia, ¿no? El buzón de sugerencias, como su nombre mismo lo indica, sugiere, ¿no?, cosas que probablemente no se puedan decir de frente o frente a un colaborador que sea un poco tímido también al hablar, ¿no? Realiza encuestas, ¿no? Tiene chats privados, ¿no? Realiza una gestión documental, una gestión de vacaciones, nóminas, ¿no?, etcétera. Muchas veces, cuando tenemos, pues, colaboradores, ¿no?, dentro de la organización, nos es un poco, pues, difícil, sobre todo cuando se cuenta con volúmenes importantes, gestionar, por ejemplo, ¿no?, el tema de los permisos, el tema de las vacaciones, ¿no? Entonces, existen estas herramientas que permiten que los mismos empleados ingresen toda esa data, ¿no? ¿Cuándo quisiera que se den tus vacaciones? Ah, yo quisiera que sean en tal mes, ¿no? Y por tantos días. Entonces,
Toda esa información se junta, ¿no? Y emite pues un reporte al jefe indicando cuándo quisiera, ¿no? El colaborador tomar esas vacaciones. Ahora, ¿por qué es importante gestionar de esta manera, ¿no? Donde permita esta comunicación fluida, conocer al colaborador o a los empleados, porque permite dar esa flexibilidad que de hecho es tan importante, ¿no? Eh, Anteriormente, ¿cómo era? Por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo nada más, el tema de vacaciones, ¿no? Lo ponía el jefe, ¿no? Era indiscutible, ¿no? Tal día tú sales, punto. No, pero yo no quiero el mes, quiero los 2 semanas. No, 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 tú sales el mes. Así era antes, ¿no? Había un ámbito de inflexibilidad terrible, ¿no? Donde el colaborador, bueno, o el empleado aceptaba porque no le quedaba de otra, pero no porque se encontrara a gusto. Hoy tenemos este tipo de herramientas que más bien justamente nos permiten establecer ese equilibrio, ¿no? Y claramente permitir esa comunicación con nuestros empleados, ¿no? Bien. Tenemos herramientas también como Microsoft Teams, que ya todos conocen, ¿no? Tenemos herramientas también como Slack. Slack es una solución de mensajería en tiempo real que incluye pues herramientas de comunicación interna como Google Drive, como Twitter, como Dropbox, como Skype. El principal valor que ofrece esta herramienta es que permite la unificación y sincronización de servicios para compartir documentos, ¿no? Para participar en chats privados, ¿no? Entonces, estamos frente al abordaje de tantas herramientas, ¿no? Para poder comunicarnos que sería pues casi imposible decir no me pude comunicar contigo, ¿no? Sobre todo en las organizaciones, porque las herramientas son ya hoy por hoy casi infinitas, ¿no? Hay tantas, el que te diga, tendría pues que no tener ni internet, ni luz, ni nada, ¿no? Estar en el desierto para decir no me pude comunicar, ¿no? Entonces, hoy por hoy, la valoración de estas herramientas trae consigo, sin duda alguna, un crecimiento sostenido en las organizaciones, ¿no? Bien, vamos a pasar a la parte de casos prácticos. Google. En el ámbito de la comunicación interna ha ido cambiando a lo largo de los años, ¿no? Llegando pues a convertirse en un elemento clave para el correcto funcionamiento de una empresa. Por ello que se debe gestionar de manera correcta y contando con las mejores herramientas posibles. Entonces, analizando justamente las claves de éxito, ¿no? De la buena comunicación de Google, tenemos que la comunicación interna de una empresa es aquella pues que se establece entre los diferentes integrantes que la conforman, ya que nos permite justamente establecer una relación efectiva con los trabajadores o distintos departamentos para así conseguir pues una mejora de su rendimiento y también de productividad. También debemos resaltar que las estrategias de comunicación interna no van a ser pues iguales en todas las empresas, ya que varían en función de las características de cada una, ¿no? Por ejemplo, el tamaño de la empresa, los números los números o la cantidad de trabajadores, la filosofía, los objetivos y las metas, ¿no? Para ello, las empresas y compañías cuentan hoy en día con diferentes pues, métodos y herramientas que permiten justamente establecer aquella comunicación. Entonces, dentro de este ámbito, Google, sin duda alguna, es una de las que pone sus pilares más importantes en base a qué? A la transparencia, al impulso del diálogo, a la estimulación de la creatividad y la innovación y la colaboración. Y si nos damos cuenta, ¿no? Están todas, ¿no? Concatenadas, ¿no? Están todas unas dependiendo de la otra, ¿no? ¿Cómo de repente estimulo la creatividad e la innovación si no impulso el diálogo, ¿no? ¿Cómo estimulo la creatividad y la innovación si no estimulo la colaboración? Entonces, estos pilares, ¿no? Claramente ponen como soporte a aquella comunicación que es tan básica en la organización, pero más aún cuando hablamos de grandes volúmenes de personas, ¿no? Que claramente tienen que comunicarse. Ahora,
Recordemos que, por ejemplo, dentro de Google hay miles de trabajadores, ¿no? Y muchos de ellos de diversos países, ¿no? Entonces, ¿cómo establecer, cómo fusionar, ¿no? Justamente toda esta información. Pues bien, hoy hacen uso de herramientas tales como las que figuran, ¿no? Manager Feedback Survey, por ejemplo, Grow, ¿no? Etcétera. Entonces, sin duda alguna, ¿no? Hoy claramente las empresas están cada vez pues más preocupadas, ¿no? Por establecer esta comunicación y fortalecerla sobre todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Dentro de la primera herramienta, Manager Feedback Survey, indica que cada 6 meses, por ejemplo, los empleados de Google pueden decir lo que piensan sobre sus directores, jefes, ¿no? Es una aplicación que mide pues el grado de satisfacción de los empleados en la empresa y se estructura en base a preguntas, ¿no? Esto claramente permite, pues, conocer a los colaboradores, ¿no? Luego tenemos Grow, que es una herramienta que facilita, pues, la comunicación entre los miembros de un equipo de trabajo y es una manera efectiva y directa de desarrollar los planes de carrera, ¿no? Ellos dividen, ¿no? Sin duda alguna, todo lo que realizan en 4 puntos importantes. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es tu realidad? ¿Qué vas a hacer? ¿No? Y qué podrías hacer, ¿no? Una cosa es lo que voy a hacer y qué más podría hacer y con qué más puedo contribuir. Entonces, hay lineamientos establecidos para estas empresas que claramente requieren de un mayor flujo de comunicación, ¿no? Why Simple Team. Esta herramienta permite mejorar el equilibrio entre la vida laboral y empresa. Para ello, los empleados pues establecen un objetivo que afecte o sea importante en su vida personal. Un ejemplo de ello, ¿no? Me comprometo a salir pues de la oficina a las 6, al menos 2 veces a la semana para poder disfrutar de mayor tiempo en familia, ¿no? Una vez establecido este compromiso, se comparte, ¿no? En el caso de Google, con el director y también con los compañeros de equipo, quienes serán los que determinen si ese objetivo es factible o no es factible. Y una vez aprobado, pasa a ser parte de la política de ese grupo de trabajo. Entonces, es importante toda esta información que proporcionen pues los mismos colaboradores, porque de esa manera es que se construyen las políticas de Google, ¿no? Ciñéndonos a este ejemplo pues puntual, ¿no? Tenemos también Hall Effective, ¿no? En Google, los directores suelen pues mantener de forma regular reuniones 1 a 1 con alguno de los empleados para conocer de primera mano su percepción de lo que está ocurriendo en la empresa. Para que estos encuentros sean efectivos, se utiliza esta herramienta que entre sus diferentes acciones les permiten programar por adelantado la misma reunión cada 1 o 2 semanas. También se puede publicar una agenda compartida, ¿no? En la que todos de alguna u otra manera interrelacionen con el jefe. Es importante tener esa cercanía con los directivos de una organización. Google lo establece de esa manera, ¿no? Y en base a esto, a estos resultados, justamente es que van formando aquellas políticas, ¿no? Bien, tenemos también empresas como American Express. En American Express crearon pues un juego donde los empleados superaban misiones a cambio de recompensas virtuales. El objetivo de las misiones era generar hábitos positivos entre los altos directivos, ¿no? Y claramente esto permitía mejorar pues los KPIs, ¿no? Que se enfocaban más que todo en aquella mejora en cuanto a la comunicación interna. Entonces, vemos que hoy en día, ¿no? Las empresas establecen que mediante capacitación, pues, que les permita a sus empleados claramente apostar, ¿no? Por adoptar, ¿no? Estrategias que permitan esta fluidez en términos de comunicación.
Tenemos, ¿no?, a la oficina de turismo de Queensland, ¿no?, en Australia, ¿no?, que en algún momento, ¿no?, esta oficina de turismo pues quiso impulsar justamente, y valga la redundancia, el turismo, ¿no?, en sus instalaciones. Y claramente hizo pues una campaña donde su fuerte fue justamente las relaciones públicas y un eficaz uso de las redes sociales. La estrategia que utilizaron, ¿no?, esta estrategia comunicativa arrojó como saldo principal que más de 34,000 personas se inscribieran, por ejemplo, en la solicitud de empleo. Ellos querían, ¿no?, que claramente pues integraran, ¿no?, a su grupo de trabajo a algunos empleados más. Pero fue tal, ¿no?, esta comunicación pues en términos de redes sociales, que tuvieron 34,000 personas que querían esos empleos, ¿no? Entonces, vamos viendo también, ¿no?, cuál es el poder de las redes sociales en cuanto a temas de comunicación. Tenemos empresas como FedEx, ¿no?, que también apuesta por el tema de una comunicación que dé el soporte, ¿no?, a todo el trabajo que se realiza pues en su empresa, ¿no? Sin duda alguna, FedEx, pues ya sabemos que cuenta con más de 300,000 empleados a nivel mundial, ¿no? Y quisieron pues establecer, ¿no?, o mejorar estos canales de comunicación. Hicieron una fuerte campaña de presencia mediática en televisión, radio y prensa, donde fortalecían su cultura, ¿no?, del servicio de mensajería, ¿no?, lo importante que era llegar a tiempo, que las cosas llegaran en buen estado, ¿no?, que priorizaran las entregas, pues, que eran rápidas e importantes, ¿no? Y es así que ellos fortalecían su cultura organizacional y esta era trasladada a todos sus trabajadores, ¿no? Tenemos empresas como SMOI también, ¿no?, que fortaleció mucho sus canales de comunicación, y es que, si bien es cierto, ¿no?, el yogur pues es un alimento bastante rico, ellos trasladaron, ¿no?, lo trasladaron al ámbito de helados, ¿no? Fue tal la acogida, ¿no?, por este producto, que claramente pues establecieron una estrategia comunicativa, ¿no?, dirigida en redes sociales, justamente lo que apoyó, ¿no?, y contribuyó a que más personas conocieran el producto, ¿no?, y se hiciera pues uno de los preferidos. Tenemos también a Juan Valdez, ¿no? Conocemos esta marca de café colombiano, ¿no? Es una importante marca en realidad de café colombiano, que logró su posicionamiento internacional con la foto de un campesino y su burro de carga, ¿no? La estrategia comunicativa consistía en dar pues mayor visibilidad al producto y recurrió a valores como la sencillez y el valor de lo tradicional. La línea de productos, ¿no?, que en la actualidad vende a nivel pues mundial, ¿no?, ha logrado posicionarse en los 5 continentes y se ha convertido en uno de los competidores más firmes de empresas como Starbucks, ¿no? Bien. Y haciendo la última referencia, ¿no?, a empresas como Starbucks, justamente. Starbucks tiene una comunicación basada claramente en el respeto tanto a su cliente interno como también a su cliente externo. Es importante, pues ellos hacen mucho uso del dinamismo en cuanto al relacionamiento corporativo. Cabe resaltar que todo lo que ellos practican, ¿no?, de forma interna, también lo exteriorizan, ¿no?, al momento de interactuar con su cliente final, ¿no? Y es que el trato al empleado se traduce justamente en el trato al usuario final. Bien, es todo por hoy. Les agradezco por su atención. Nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.